buen vivir es un principio constitucional basado en el summa causae, que recoge una visión del mundo centrada en el ser humano, como parte de un entorno natural y social. El buen vivir es la satisfacción de las necesidades, la consecución de una calidad de vida y muerte digna, el amar y ser amado, el florecimiento saludable de todos y de todas, en paz y armonía con la naturaleza, y la prolongación indefinida de las culturas humanas. La geometría sagrada andina es una metáfora de la ordenación del universo, el estudio de las proporciones, patrones, sistemas, códigos y símbolos que subyacen como elemento fuente de vida de la materia y el espíritu. Las danzas sagradas circulares son generadoras de dinámicas espirales, donde la geometría sagrada está presente. La chacana es un término quechua que significa escalera o objeto a modo de puente. La chacana es un símbolo milenario aborigen de los pueblos indígenas de los Andes centrales, en los territorios donde se desarrollaron tanto la cultura inca como algunas culturas pre-incas. La chacana posee una antigüedad mayor de 4000 años, según el arquitecto Carlos Mila, y hoy en día la cultura aymara sigue reproduciendo el gráfico de la chacana en sus telas. La etnofilosofía es la recuperación de saberes ancestrales y el reconocimiento de otras formas de pensamiento, desde la diversidad cultural y étnica, a partir de una filosofía y diálogo intercultural. Reconoce la diversidad de racionalidades y cosmovisiones, la universalidad del saber a través del polilogar, recompensar otra forma de hacer ciencia mediada por lo étnico y lo cultural. Antecedentes de la etnofilosofía. Etnofilosofía es un pensamiento que se caracteriza por la impliciticidad y por la colectividad. Recoge todo tipo de filosofía que presente características étnicas y culturales. Antecedentes en el África. Filosofía bantú, que se considera al ser como fuerza y centra universalidad en otros pueblos. ¿Por qué una etnofilosofía? Una filosofía intercultural permite pensar en una etnofilosofía que recupere el diálogo de saberes, recuperación de formas de pensamiento ancestrales, excluidos, relegados, marginados, en una línea de continuidad con la reflexión filosófica latinoamericana. La importancia de una etnofilosofía para la etnomatemática. Filosofía occidental, Grecia 6 a.C. El paso del mito simbólico al logos racional. Racional, unívoco. Relación de la filosofía del ser en cuanto ser y las matemáticas. Números y geometría para la abstracción. Etnofilosofía, lo étnico, cultural y simbólico. Liberación étnico en África.
La reivindicación de lo simbólico, plurisignificados. Sabiduría. Análogo. Relación que corresponde a cosmovisiones. Símbolos en el mundo andino. Intihuatana, reloj solar. Incapunco, portada inca. Cori Inti, sol de oro. Chacana, cruz cuadrada. Unancha, bandera de 7 colores. La Pacha Sofía es el estudio de la relación cósmica, es decir, interpreta la función que cumple cada objeto dentro de una relación. La cosmovisión andina, producto de proceso de evolución del pensamiento, fue una concepción propia y diferente a la de los europeos. El tiempo y el espacio se consideraron sagrados. Los accidentes geográficos fueron motivo de adoración. Los lugares elevados eran donde se realizaban comúnmente festividades y cultos religiosos para agradecer y pedir intervención divina para vivir en comunicación y armonía en el mundo. El holismo, mundo animal que afecta a un órgano, afecta al organismo. Mundo comunitario sin exclusión. Cada quien es tan importante como cualquier otro. Sentimiento de pertenencia. Inmanencia. Todo ocurre dentro del mundo animal, no se proyecta al exterior y no existe algo que actúe sobre él desde fuera. No existe lo sobrenatural, ni el más allá, ni lo trascendente. Todo cuanto es patente, concreto, es evidente. Viracocha es perceptible. Los principios andinos son reguladores del mundo andino y gracias a ellos se puede mantener la estabilidad de los diferentes elementos de la Pachamama. Existen 3 principios andinos. Correspondencia. Este principio es una amalgama perfecta de símbolos o rituales. Complementariedad. Este principio es el motor de la organización. Indica que los opuestos no deben luchar entre sí. Reciprocidad. Significa que cada acto o actividad de una persona condiciona o es consecuencia del acto de otra persona. Los valores andinos son valores ancestrales que constituyen una fuerza psicológica y moral de las personas, es decir, son formas de actuar sobre las diferentes realidades. Todas las enseñanzas populares y sabias son importantes para poder vivir en armonía entre los seres humanos, la naturaleza y los dioses. Están basados en la pariedad, la complementariedad. Los mundos andinos. La cosmovisión andina se basa en el entendimiento de los movimientos de los astros mediante la observación de la Vía Láctea. Se basaron varios aspectos de la vida cotidiana de los habitantes andinos. Una de ellas fue la interpretación de la conexión entre lo celestial y lo humano. En los Andes, los conceptos de espacio y tiempo están representados en un único término, la Pacha. Pacha significa lo estático y lo dinámico a la vez. La palabra Uncupacha representa el pasado, Caipacha el presente
y Hanan Pacha representa el futuro. Los incas relacionaban los espacios cósmicos o celestiales como las moradas de los diferentes elementos vivos que conforman el universo, por lo cual tenemos distribuidos de la siguiente manera. Hanan Pacha, que significa el mundo de arriba, está representado por el cóndor, que es considerado el protector de los Andes y mensajero de los dioses. Cay Pacha, o mundo terrenal, es el lugar de morada de la Pachamama y de los seres materiales que viven en armonía. Se encuentra representado por el puma, que simboliza la fuerza, inteligencia y la sabiduría. Uku Pacha, o mundo subterráneo, es el cielo de los muertos y las enfermedades. Es considerado como la raíz de los mundos superiores. Está representado por la Amaru, que es la serpiente, que simboliza lo infinito, lo que nunca muere. La chacana como ordenador cósmico. La chacana o cruz andina es un símbolo muy ancestral que tiene múltiples significados e interpretaciones y es aún venerado en la actualidad. La chacana o Chacalahanan significa el puente en lo alto. La representación de los mundos andinos. Dicha representación puede interpretarse desde 3 puntos de vista. El dualismo tiene que ver con los principios de correspondencia y complementariedad desde el eje trazado verticalmente, es decir, de arriba hacia abajo. Se puede notar la división que existe entre la Hanan y la Uku. La tripartición se habla en primer lugar de los 3 planos de realidad representados en las 3 puntas del lado izquierdo, Hanan Pacha, el Cay Pacha y el Unku Pacha, los animales totemizados o los representantes de cada uno de los cielos. La cuatripartición, las partes más sobresalientes de la cruz cuadrada, que representan los solsticios y los equinoccios, que marcan el inicio y el final de una estación climática del año, el verano, primavera, otoño e invierno. La relación de la chacana con los raimis del pueblo Cayambi. Se establecen los meses de solsticio y equinoccio, los cuales están representados en la chacana, convirtiéndose en base de las fiestas. Además, las celebraciones dan en torno a la agricultura y las bases de las mismas en el calendario andino. Los raimis también representan partes internas de nuestro organismo. Es así como el Inti Raimi se centra en el corazón, el Kuya Raimi en el estómago, el Kapak Raimi con los riñones y el Mushuk Runa con los pulmones. La chacana como instrumento astronómico y matemático. A través del tiempo se ha podido conocer el interés que muchos pueblos ancestrales tuvieron sobre el arte, las costumbres y tradiciones, pero también se desarrolló un conocimiento significativo y natural sobre las ciencias exactas. En este caso veremos cómo los pueblos indígenas mostraron verdadero interés en la astronomía, matemática y geometría, ciencias que verdaderamente tuvieron interés en la astronomía, la matemática y la geometría, ciencias que también han dado a la sociedad muestras positivas para el desarrollo del conocimiento, como son la etnoastronomía, la Cruz del Sur, la Vía Láctea, los solsticios y equinoccios, la etnomatemática y la etnogeometría. Los saberes ancestrales del pueblo Cayambi se denominan conocimientos y saberes ancestrales y tradicionales a todos aquellos saberes que poseen los pueblos y comunidades indígenas y que han sido transmitidos de generación en generación por siglos. Los saberes ancestrales del pueblo Cayambi forman parte de un compendio de prácticas culturales y sociales que forman parte de la identidad del pueblo quichua y que gracias a la preservación de estos del Ecuador puede considerarse como un país pluricultural. Elementos de la identidad cultural del pueblo Cayambi. La identidad cultural del pueblo Cayambi es la riqueza patrimonial acumulada durante los siglos sobre la evidencia material y espiritual. La identidad Cayambi es una reafirmación de su historia vinculada al territorio en donde se desarrollan sus vínculos colectivos y logran reivindicar la importancia cultural que tiene siendo una fundamental parte de la sociedad. El origen ancestral de los Cayambis. La referencia histórica de mayor relevancia fue la resistencia que ejercieron junto al pueblo Caranqui en contra de los incas. Además, se destacaba la participación del líder Cochasquí, Quilago, que tomó el poder de su comunidad cuando su esposo, el cacique del lugar, murió. Luego de años de resistencia a los pueblos conquistadores del sur, se dio la batalla de Yaguarcocha, en donde cerca de 3.000
hombres cayambis y caranquis fueron degollados y lanzados a las aguas de la laguna. El último líder cayambi antes de la conquista fue Nasacota Puento, quien guió a su pueblo en contra de los invasores para poder mantener su poderío en su territorio, pero finalmente fueron absorbidos por el gran imperio inca. Y por una corta duración de tiempo los líderes se empataron con la aristocracia inca para poder mantener su estatus social. Recién en los primeros años, en el siglo XX, poco a poco el pueblo cayambi fue retomando las riendas de su historia. La reagrupación del pueblo cayambi con su propia identidad y con una organización comunal. En la actualidad, la Confederación del Pueblo Cayambi es una organización que junto con la CONAIE se encarga de la defensa de sus derechos. El pueblo cayambi tiene alrededor de 4.500 habitantes, distribuidos en 168 comunidades en las provincias de Pichincha, Imbabura y Napo. Costumbres y tradiciones del pueblo cayambi. Las costumbres y tradiciones de un pueblo son las expresiones vivas de modos de vida, vivienda, de la historia a través de sus vestimentas y sus expresiones autóctonas. El idioma central del pueblo cayambi es el quichua, pero debido a la conquista española al que se vieron expuestos, su segunda lengua es el español. La vestimenta de la mujer en el pueblo cayambi se caracteriza por la utilización de faldas con pliegues delgados de diferentes colores, a juego con los bordados de las blusas blancas. Además del calzado está constituido por alpargatas. La indumentaria de los hombres es variado según el lugar y la ocasión, pero puede ser apreciado con una camisa blanca, pantalón blanco, poncho rojo, alpargatas y sombrero. La música de los cayambis tuvo un ritmo llamado Juan, ritmo que en la invasión y la conquista española se llamaron Juan y por influencia de la iglesia se lo denominó San Juanito. El San Juanito en la actualidad forma parte de la historia musical del Ecuador. Las celebraciones que se dan manifiesto del pueblo cayambi son muy variadas. Por un lado se encuentran las fiestas de San Juan y San Pedro. Otras celebraciones importantes son las pedidas de mano, donde los rituales para empatarse con una familia, con otra. La gastronomía. La gastronomía cayambi está basada en la papa, los choclos, las habas, los mellocos y complementada con carnes de los animales que ellos crían. Con respecto a la bebida tradicional son la chicha de jora y el champús. Los saberes ancestrales aplicados a la agricultura. Lo fundamental para los pueblos andinos es la chacra, el lugar donde no solo guardan o producen sus alimentos o artículos artesanales, sino también el lugar fundamental para la relación entre los pueblos, ya que es el lugar donde se puede relacionar con parientes, amigos, compadres, donde realizan sus reuniones sociales por el trabajo colectivo, conocido como Ainin o Minga, donde todos comparten y socializan. Crearon varios métodos o mecanismos para lograr una cosecha satisfactoria y saludable, o que no se pierdan las cosechas. Para esto se abordaron distintas tecnologías agrícolas y un calendario agrícola que está relacionado con los ciclos de la luna y del sol, los cuales les han permitido saber cuál es la temporada de sequía, lluvia o cosecha. De acuerdo con la geometría, algunos pueblos tuvieron que implementar y trabajar más para poder obtener buenos resultados, por lo cual la aplicación de tecnologías era fundamental, tales como las chacras, terrazas, cameleones y un sistema de riego. Las prácticas medicinales y los cultos. Las prácticas medicinales ancestrales son consideradas como una concepción mágica religiosa, ya que en la actualidad se creía que existían dioses buenos, los cuales concedían salud y riqueza, y los malos, que las traían enfermedades o desgracias. Esta medicina aún se aplica en la actualidad por los llamados yachaks, los cuales realizan limpias o curaciones. Todos los que aplican esta medicina son encargados de mantener la armonía de las personas junto con la naturaleza mediante sus ritos y cultos sanatorios. La etnobotánica. Esta rama de la medicina ancestral se basa en aplicar la medicina de acuerdo a las funciones de las plantas, ya sean infusiones, comiéndolas, etc., para así mantener unido al ser humano con la Pachamama. Ritos y cultos. El pueblo cayambi realiza ritos y cultos para los distintos eventos que preside el pueblo. Rituales de fiestas, para cosecha, para asambleas, para agradecer, para fortalecer, para posicionar una autoridad. En especial los ritos sagrados de los solsticios y equinoccios,
Durante estos ritos se rinde culto sobre todo a la madre naturaleza, al dios sol, al Inti y a la Pachamama.